97.7. Doctor William Ruiz, buenos días, bienvenido, qué bueno que estás por acá. Saludos, saludos. Hoy sí que vine corriendo y subiendo las escaleras rapidito. ¿Verdad? Pero ya estoy en shape. Se nota, oye, se ve muy bien, muy bien. Estamos tratando de llegar. Esa piel brilla. Te ha hecho un fisiculturista. Mira, yo le veo Porque como tú. que los brazos anchitos. Sí. ¿Está levantando peso, doctor? Sí, 3 veces por semana. Pues mira, ya se le nota la diferencia. Mira, muchachos, lo importante que es primero perder peso. Él hizo lo correcto, perdió peso. Y ahora es más fácil, entonces, tonificarse. Hasta la piel se le ve diferente. Sí, eso me están diciendo por ahí. Sí, mira esa Cómete la papacha. Gracias, Jonathan González, mi entrenador, que me lleva. Hay días que siento que me lleva por el Valle de la Amargura, pero. Jonathan, llévate a Ferna y a Juan. Jonathan, ¿qué se llama? Jonathan Yo te ha llamo, estado yo te aquí llamo. en los micrófonos de Nueva Vida testificando sobre su salud. Pero Y ha sido espectacular. no hay para nosotros esperanza con el tema del fisiculturismo. Ah. Y ahora el doctor va a hablar de dolores pélvicos, imagínate. Hoy estamos borrados del mapa. Estamos fuera de foco. Váyanse a tomarse un café, ¿verdad? Lo Y nos vamos a quedamos hacer, morillos, lo nos No, quedamos es morillos. importante que los hombres oigan por lo que pasamos las sí, mujeres. sí. Queremos caracterizar el Claro, dolor. claro. Este tema nace porque pues esta semana han venido varias pacientes con diferentes tipos de dolores pélvicos. Ajá. Y de momento pues me siento siempre al final del día del trabajo, tú miras, ¿verdad?, la jornada que has hecho, que has logrado. Ajá. Dices, wow, hay que hablar de la dimensión completa del dolor en el programa radial. Así que por eso queremos, y si alguien necesita llamar en algún momento dado para hablar un poquitito de lo que siente, lo vamos a hacer así si el tiempo no los permite. Okay. El dolor pélvico, bueno, vamos a dividirlo, vamos a hablar de dolor. Dolor es algo que nadie quiere. Ujú. Es una experiencia que a prima facie la vemos como algo negativo. Decimos no. Dolor, sufrir, no. Pero lamentablemente, por la característica que compete a los seres humanos, somos una naturaleza desde la perspectiva teológica caída. Se le dijo a la mujer cómo iba a parir, Mori. Con dolor, Con dolor parirás. parirás. Así que ese concepto de dolor tenemos que tenerlo en el armamentario de nuestra vida, porque algo nos va a dar dolor en algún momento dado de la vida. A tal grado que los americanos tienen un eslogan o tienen una frase: no pain, no gain. Sin dolor no hay ganancia. No hay ganancia. Y dígaselo usted, una mujer embarazada, luego de pasar todos los cambios fisiológicos de 10 meses lunares, 280 días, o los famosos 9 meses calendario, si luego cuando comienza ese proceso agudo, terrible, aterrador para algunas, imposible de manejar para algunos, hablo de los varones que se salen del cuarto de parto y no pueden estar allí, y al cabo de unas horas viene después el premio de un bebé, ¿no? Interesante, ¿no? Porque la realidad es que si no hay dolor, no hay ganancias en muchas circunstancias. Porque el dolor tiene una característica, y vamos a hablar de la parte positiva del dolor antes de hablar de lo negativo que todo el mundo quiere atacar para resolver. El dolor viene como un proceso que es importante, es la antesala a la resolución de un problema. Repito, el dolor es un proceso que funge como una antesala para resolver algún asunto o proceso. Los procesos inflamatorios es una señal, el dolor es una señal, es un aviso, te está diciendo algo está ocurriendo, o puede ser algo bueno, puede ser algo malo. Si empiezan las contracciones, qué bueno, vas a dar a luz, ¿ok? Si tienes dolor cuando haces ejercicio, ¿qué te está diciendo ese dolor cada vez que Está funcionando, que los Jonathan músculos González ahí. está diciendo, déjate de changuería, Willy, mete mano? Y yo, Jonathan, esto está fuerte. Tú puedes Tú con más. tú puedes. No te voy a mirar, dale, que son 3 repeticiones de 12 y me le añades una plaquita más si la toleras. Ajá. Porque esa es la frase de él, me le añades una plaquita Me más. le añades una más. Entonces, ¿qué sucede? El dolor está ahí con un propósito, y es lo que yo quiero que usted entienda. Es un mensaje fisiológico, es un sistema comunicativo de tu cuerpo. Claro, cuando entramos en la patología y en lo que es cronicidad, problemas de dolor que siempre están, ya ahí es otro universo que tenemos que trabajar. Entonces, cuando caracterizamos el dolor, tenemos que buscar detalles y características. ¿Es permanente? ¿Sí o no? ¿Es cíclico? ¿Sí o no?
algo detona ese dolor, ¿sí o no? Y eso es caracterizar el dolor. ¿Y por qué llamé este tema de esta manera? Porque es que vamos al ginecólogo y decimos, tengo dolor pélvico, para que me ayude, tengo un dolor ahí. Y tenemos que hablar de los detalles, porque no es lo mismo el dolor menstrual, no es lo mismo el dolor de la ovulación, no es lo mismo el dolor por endometriosis, no es lo mismo el dolor postcoito o postsexo, o no es lo mismo dolor porque tengo no sé cuántas cirugías abdominales y estoy lleno de adherencias. Wow. ¿Qué mucho? Tenemos que caracterizar el dolor. Entonces, para poder lograr eso, tienes que ir comparándolo a... Es como una puñalada, siente como que te están pellizcando, te están alando, te están estirando. Cada una de ellas es importante. O es un dolor que te recoge todo el abdomen. Mire, es que no sé ni cómo explicarlo, porque es que siento el dolor y es que está ahí, está como una sábana. Todo pegado en todos lados. Eso es muy característico de gente con endometriosis. ¿Ve? Muy característico. Entonces, si lo caracterizas, ayudas al médico al buen diagnóstico, ¿no? Entonces, ¿por qué? Cojamos uno de los simples. A mitad de ciclo me da punzada y me da dolor. Claro, porque es el momento donde el ovario ha recrecido uno de esos huevitos o óvulos y de momento crece al punto de estallar. Y él rompe, literalmente rompe. La pared ovárica rompe y desplaza ese óvulo hacia las fimbrias de la trompa de falopio y el huevito viaja, es atrapado y viaja por todo el conducto de la trompa de falopio para llegar al útero. Y ese proceso de romper, dependiendo de dónde rompe, da dolor. Hay áreas que no hay terminaciones nerviosas, o no hay vasos sanguíneos, o no hay arteriolas, por lo tanto no da dolor. Pero tan pronto rompe en un sitio donde hay una arteriola, se convierte en un quiste hemorrágico. El famoso quiste hemorrágico que da tanto dolor, tanto dolor, al punto que por un quiste hemorrágico hemos tenido que llevar a un paciente a sala de operaciones. Mira eso, wow. Así que tenemos que caracterizar el dolor. Por otro lado, el dolor, y ese dolor es agudo, eso pasó de 1 a 3 días, pasó el evento, se quedó el área resentida, pero el dolor se fue. Hay que caracterizar el dolor, porque es totalmente diferente. Y tú sabes que es ovulatorio y es hemorrágico, porque cuando haces el historial del paciente, el paciente te dice, mi regla fue X día, el dolor fue tal día. Y el médico empieza a calcular y extrapolar. ¿Y él tiene reglas regulares? Sí, no. ¿Cada cuántos días ve las reglas? Y ya el médico está buscando ese eje central, que es el día ovulatorio, para decirte, eso es un dolor ovulatorio. Okay. Caractericemos en esta mañana, cuando vayas a la consulta médica, tu dolor pélvico. ¿Por qué? Porque a veces los dolores pélvicos no le pertenecen solamente al ginecólogo. ¿O no? No. La vejiga, que aunque nosotros manejamos mucha cistitis, llega a un punto en que tienes que referirlo a un especialista, ya sea un uroginecólogo o a un urólogo en todas sus facetas. ¿Por qué? Porque ocurre lo que se llama cistitis intersticial, que es una inflamación crónica fuerte de las paredes de la vejiga, que quien tiene que entrar con citoscopía, inyectar el área, trabajar el área donde está inflamada, es el urólogo o el uroginecólogo. Mira eso. La medicina ha crecido tanto que ya hay maneras de trabajar diferentes asuntos, ¿no? Entonces, ¿qué otro dolor es importante a nivel pélvico que tienes que caracterizar? Porque cerca del útero, cerca de las trompas de falopio, cerca de los ovarios, por ahí de forma íntima, compartiendo ese espacio pélvico inferior, están los intestinos. Y se puede confundir entonces... Uno presume, no, me duele aquí porque es allá abajo, es bien profundo. Y a veces hemos resuelto un problema de caracterizar el dolor, y óigalo, porque parece tonto y simple, pero es así, por simplemente tener un problema de constipación o estreñimiento. Y lo hemos curado con simplemente pastillas de magnesio, porque el paciente está deficiente en magnesio, por lo tanto no va con recurrencia al baño, por lo tanto se impactan las heces fecales, y ese impacto
resto de días, semanas, ahí produce dolor, sensación de llenura, incomodidad. Tenemos que caracterizar el dolor. Si no lo caracteriza, es un poco difícil para el doctor y entonces usted va a estar escuchando, tú no tienes nada, no encontré nada, porque es importante caracterizarlo, porque la mejor herramienta para diagnóstico que el doctor tiene es usted. Cuando usted caracteriza el dolor y le dice al médico cómo es, cuándo empieza, cuán fuerte, en qué escala, bajo qué circunstancias, si está asociado a alimentos. Cada uno de esos detalles tiene un aura de luz que va a guiar al doctor o lo lleva en un embudo a llegar a la conclusión, a ese detalle que es la razón de ser de ese dolor. Ok, wow, mira, por allá. Fernán, que mucho estamos aprendiendo hoy. Oiga, doctor, y los dolores que dan antes de la menstruación, mientras está la ovulación, que a la mujer le da dolor, le da hasta náusea, dolor de cabeza, la tira de cama antes de la menstruación, eso también es Ahí muchas veces lo que ocurre es una desfase en términos del balance bioquímico de las hormonas. Okay. Muchas veces tenemos o poquita progesterona o progesterona de más. Entonces ocurren estos cambios donde es que la menstruación no es igual. Tengo un dolor terrible, entonces hay días que tengo coágulos, hay días que lo que tengo son manchas, hay días que quiere bajar pero no quiere bajar, pero empieza pero no termina. Pero como que no se quiere resolver este asunto de la desfase hormonal que tiene la mujer en ese momento, donde después de la ovulación, esos 14 días de supuesta estabilización del endometrio no se está dando y está creciendo una parte mientras otra se estabiliza. Eso es lo que se llama desfase. Y entonces esta paciente va a tener no solamente dolor, sino problemas sanguíneos. Okay. Pero doctor, entonces empiezo bien, sangro, después no sangro nada, después vienen unos coágulos. Pero es que se supone que me hayan pasado, ya van 15 días y yo sangraba 4 a 6. Ahora estoy con 15 días de que o mancho o boto algo rosita y de momento me da un dolor y salgo corriendo para el baño y boto un coágulo. Porque está en desfase. Y muchas veces progesterona es el agente clave en ese dolor pélvico. Interesante, lo caracterizaste muy bien. Pero es que mi dolor, mi problema está... Después de la ovulación es en ese término que entonces estoy disfórica, no soporto ni a mi marido ni a mis hijos y es una cosa que tengo un perro pegado en el vientre bajo, mordiéndome. Y entonces tengo que atender a mi hijo, las asignaciones a mi marido, a mi hijo mayor. ¿Qué hijo mayor? Mi esposo es mi hijo mayor. No, y ahora con esto con el COVID, uno dice, ¿será COVID? Porque... ¿De verdad? Sí, hay gente que ha tenido dolor pélvico y dolor abdominal bajo. Abdominal, exacto. Bajo y sí, han salido positivos para el COVID. Eso lo hemos visto, claro que sí. Entonces claro. las mujeres se asustan porque piensan, ¿verdad?, que es otra cosa. Y es un dolor quizás por falta de progesterona baja o lo otro alto, había dicho. Estrógeno alto. Recuerden que hemos hablado mucho aquí de la dominancia estrogénica en el siglo XXI por el desarrollo que hemos tenido con los textiles, con los plásticos y muchos de esta industria maneja moléculas que son sumamente parecidas a los estrógenos, por lo tanto la carga estrogénica en la mujer y en el hombre, debo decir, no son las mujeres, hay dominancia estrogénica en los varones, hay cáncer de seno en varón, quiero que lo sepan. Sí, se está viendo. Sí, se está viendo y es porque obviamente la glándula mamaria, que todos los varones tenemos glándulas mamarias, obviamente para varón, ¿verdad? Pequeña, pegada al pecho, porque eso es lo que nos tocó. Usted puede tener cáncer de mama, varón. Así que oiga bien, los hay por ahí. No son muchos, pero ocurre. La dominancia estrogénica, por ahí es que se empieza en la desfase, porque entonces no tenemos la progesterona adecuada para competir con la cantidad de estrógeno que ese cuerpo está manejando. Entonces, por ahí vienen entonces las composiciones que hacemos de progesterona añadida, es que 50, 75, 100, 200, 300, les he visto hasta de 400, para poder manejar la cantidad de estrógeno que tiene esa mujer. Así que buen ejemplo porque es uno de los más complicados de manejar. El problema de desfase por problemas literalmente de las hormonas. Finalmente, tenemos que hablar del último dolor pélvico, y con esto yo creo que ya estoy cerrando, y es el dolor pélvico que tiene que ver con los intestinos. ¿Cómo? Simplemente por algún problema gastrointestinal, ya sea Crohn's, colitis ulcerativa,
y permeabilidad gástrica, que tienen que ver cómo el tejido más íntimo de todo lo que es el sistema gastrointestinal ya se está rompiendo y se está colando lo que no se tiene que colar hacia tu sistema y te intoxicas. Eso está ocurriendo y es gran parte del problema de muchas enfermedades en la persona. Como compartíamos el sábado, que nuestro segundo cerebro, que es nuestro sistema gastrointestinal, es el que le da base para que nuestro cerebro esté bien. Y le tenemos que decir a los pacientes que sufren de problemas gastrointestinales, específicamente los bajos, que es sumamente importante que usted haga su cita con su gastro. Definitivo, porque uno va a vivir entonces todo el tiempo presumiendo que es otra cosa. Y cuando yo les digo, mira, te hice el sonograma, no encuentro un quiste, te hice un examen pélvico, la matriz no está pegada, tú no tienes cirugía. Yo empiezo a descartar, es hacer ese embudo para llegar. Y al final le digo, o estamos bregando con un problema puramente hormonal, o necesitas ir al gastro para chequear si tienes pólipos o tienes problemas intestinales que te están opacando el diagnóstico. Y allá pues vienen, entonces le sacan el pólipo, les cambian las dietas, y entonces cuando regresan el panorama es otro, y entonces a veces o es eso solamente o es mezclado. Puede ser un dolor pélvico real que me toca a mí trabajar con las hormonas, pero la parte del gastroenterólogo, el gastroenterólogo así la tiene que hacer para que entonces usted viva más y usted viva mejor, porque de eso se trata. Qué lindo, que viva más y viva mejor. Claro. Porque hay muchas personas, ¿verdad?, que temen a cómo va a ser su vida en un futuro, pero entonces si temes a cómo va a ser una vida... A mí me apasiona el envejecimiento. Ajá. Que usted dice, doctor. Sí, porque es que quiero ver cómo nosotros podemos lograr la meta que logró Moisés. ¿Qué dice la Biblia de Moisés? Moisés murió lleno de años. Lleno de años. Y mucha gente cita, dice, y él murió de buena vejez. De buena vejez. Yes. Pues a cuidarnos desde ya. Eso es así. Para llegar hasta allá. Así que muchas gracias. ¿Cómo lo consiguen, doctor? 423-2424, el teléfono es inteligente, usted lo puede textear. Allí tenemos a Fabio Miranda, Sonia Pérez y a Carmencita. Cualquiera de ellos les puede atender en el 787-423-2424 desde el pintoresco pueblo de Dorado, contigo en todas tus etapas. Ahí, doctor William Ruiz, muchas gracias. Por ahí viene Samuel Hernández.